en realidad el 5, porque el 4 ya lo habíamos visto antes para poder tenerlo para el parcial. Y más está decir que a partir del práctico 5, que es lo que refiere a la parte de uniones fijas o no removibles, estas de pronto forma parte de lo que es el segundo parcial, de acá en más hasta la unidad 8 que vemos nosotros. Entonces, básicamente, ahora voy a comenzar a compartirles pantalla. A ver, ¿qué va a pasar de acá en adelante? Para que ustedes manejen sus tiempos. Hoy Roberto va a tratar de terminar con esto de las uniones fijas, con lo cual ya tendrían uniones removibles y uniones fijas listas para presentar el escrito que siempre presentan cuando terminan las unidades. Me estoy refiriendo al práctico. Desde el punto de vista teórico, también ahí tienen el cuestionario, ya están en condiciones de hacerlo. Soy consciente que hay temas que yo no he desarrollado, eso lo buscan, algunos son cuestiones, no voy a decir obvias, pero sí empíricas, o sea, es manejar números, coeficientes y demás hierba que yo no me los acuerdo de memoria, Roberto se los acuerda un poco más, pero bueno, ya está listo eso. Después sigue árboles y ejes, que eso vamos a tratar de desarrollarlo antes del fin de mes, tanto teórico como práctico. Después de árboles y ejes, ya todo va tomando la misma configuración, ¿no? ¿Cuáles son los esfuerzos? ¿Qué transmite? ¿Cuál es el tipo de movimiento? ¿De qué manera transmite potencia? Etcétera. Todo va yendo para el mismo carril, digamos. O sea que la estructura que ustedes debieran pensar ya a partir de la unidad 4 es que siempre va a girar en torno a los esfuerzos, en torno a los límites correspondientes a los materiales. Los límites me refiero al sigma o al coeficiente, a la tracción, a la compresión, a la flexión, a la torsión, siempre va por ahí, por eso siempre preguntamos cómo están con estática, porque en realidad allí ven la parte primaria de todo esto, los distintos tipos de esfuerzos. Y esos los vamos transfiriendo de una unidad a la otra, es decir, ahora van a ver vigas, por ejemplo, soldadas, si soportan o no soportan el esfuerzo de corte, el esfuerzo de tracción, el esfuerzo de compresión, el esfuerzo de flexión, el esfuerzo de torsión. Y todos ellos tienen límites distintos y, bueno, serán datos o no, ya veremos según la característica del problema. Luego de árboles y ejes vamos a rodamientos. En rodamientos convocamos todos los años al ingeniero Franco Brunelli, que trabaja en rodamiento, es decir, su familia es dueña de de una casa comercial de rodamientos importantes, y él gentilmente, como egresado y ex alumno mío de hace montones de años, se ofrece voluntaria y desinteresadamente a dar esta especie de seminario sobre rodamientos, y también habla de algunas otras cuestiones referidas a la presentación de proyectos y cómo anticiparse a los hechos y qué es la industria 4.0. Luego de rodamientos entramos a la última parte del programa, que, a ver, engranajes. Engranajes es uno de los temas tabú, por decirlo de alguna manera, a tal punto que yo les voy a proveer material y vamos a dar las clases sobre ese material. Y después viene lo que ya dimos, mecanismo de la manivela, algunas cosas de levas, y medio que por allí se va terminando el programa, porque lo que quedaría es vibraciones, y como las vibraciones hemos ido describiendo qué pasa con las vibraciones a medida que vamos avanzando,
O sea, la hemos hecho transversal a la unidad en vez de concentrada al final. Todo eso tenemos de acá hasta fin de año desde el punto de vista clases y desarrollo. Desde el punto de vista académico total, nos queda el segundo parcial, tanto teórico como práctico, los respectivos recuperatorios y medio que se va cerrando el año. O sea que este es un cuatrimestre bastante corto, en el medio se interrumpe por el turno de septiembre, por lo tanto, cuando queremos acordar, estamos en fin de año. Así que no se duerman, hagan los trabajos que tienen que hacer en tiempo y forma para que no tengan problemas ni ustedes ni nosotros. Y bueno, encaramos la recta final ya. Aunque parezca que está lejos, no está lejos, porque si lo cuento en clases, deben ser unas 10, 12 clases como mucho. Descuéntenle la del parcial, descuéntenle la de Franco Brunelli y descuéntenle la del examen del turno de septiembre y nos van quedando oconas, ¿no? El recuperatorio también hay que es otra clase. Así que bueno, esto es una visión, abuelo de pájaro, que nos queda de acá hasta fin de año. Así que a Profe, no una dormirse. consulta. Sí, Para la semana que viene, entonces, habría que entregar el trabajo práctico y teórico. por lo Eh, menos el teórico seguro, el práctico eso lo maneja Robert. Normalmente Bien, nos tomamos 2 semanas, es decir, entregan lo que es el teórico para la semana que viene y el práctico en 2 semanas. perfecto, gracias. No, por nada. O sea, hoy es 10, 17, el 24 tienen que estar presentando la parte práctica. Así es. Bien, paso a compartir. Bueno. Ahí te han escrito algo en el chat, Robert. Sí, a ver, voy a fijarme. Sí, voy a grabar. Bien, gracias. Sí, vamos a hacer la grabación. Ahí está. Bien. Este es lo que refiere a roblones, el ejercicio 5. Se habla de un depósito cilíndrico de la figura que está acá, ¿sí? Es una chapa de acero de 6 milímetros. Si los roblones son de 16 milímetros de diámetro, el paso del roblonado, es decir, la distancia entre uno y otro roblón es de 40 milímetros, se pide determinar la resistencia a la rotura de la junta y su eficiencia en base a las especificaciones del código ASME, que es un código, digamos, una norma estadounidense que trabaja todo sobre la generación de calderas. Bueno, los datos que me da respecto en esa norma, que tengo la tensión de tracción, el corte, el tau de corte, ¿sí? El valor al aplastamiento, cuál es la tensión en el aplastamiento. Bueno, lo que hace a lo que hablábamos recién de la chapa de acero, el paso del roblonado y los roblones, el diámetro. ¿Sí? La chapa de acero que tiene 6 milímetros de espesor. Bien, básicamente eso. Entonces pasamos a la solución en sí. La resistencia de la chapa a la tracción, yo tengo que la carga máxima que me va a soportar va a ser la tensión admisible, que me da como dato, ¿sí? A la tracción, por el área que tengo. ¿Cuál va a ser la sección resistente? Y
tengo 6, digamos, 60 milímetros era el diámetro del bulón, El del roblón. remache, exacto, y esto, los 4 es el paso, por lo que este es la sección resistente, y multiplico área por la tensión, me da la carga. Decimos que 9.281 kilos es lo que va a resistir ahí. Después, si voy a trabajarlo al corte, porque de pronto también, como habíamos visto en el teórico con el profe, también trabaja el corte, ¿qué área va a estar trabajando? Al corte va a trabajar el remache, porque las dos secciones que están siendo unidas por el remache, la van a cizallar, lo van a trabajar al corte a lo que es el área del remache. Entonces, multiplicando esa área por la tensión resistente, digamos, la tensión admisible, voy a tener que el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, el diámetro, digamos, del que hablábamos era el área del remache, por lo que voy a tener que esta es mi área, multiplicada por la tensión, me da que 6.219 kilos es lo que me puede llegar a aguantar, digamos, al corte. Fíjense que a la tracción teníamos 9.200, pero este valor es menor y es para tenerlo presente. Entonces al corte voy a tener Cuidado, esa cuidado tensión, que son dos esa carga. cosas distintas, ¿no? Por un lado está la resistencia de la chapa, que es lo que yo quiero unir, lo que quiero mantener solidario, y por otro lado está el elemento que une, que es el roblón, el remache. Claro. Y fundamentalmente el conjunto debe ser que resista, obviamente, porque yo puedo definir, bueno, sí, pero mi chapa me va a resistir, pero también el roblón es parte del sistema y si yo no tengo presente esto, no va a llegar va a colapsar por otra cosa. Entonces, A ver, esto es, Roberto, una pregunta que yo estaría esperando que le hicieran los alumnos, pero como nadie dice nada, sí, vos fíjate que arriba, cuando hablas de la resistencia de la chapa, sí, sí, eh, usás 0,60, ¿no es cierto? Que es el espesor de la chapa. sí, ¿Cuánto correcto. era el diámetro, el radio del remache o el diámetro del remache? 16 milímetros, o sea, Bien. 1,6, que está acá el diámetro. ¿Y qué pasa con la resistencia de la chapa cuando yo la agujereo? Bueno, eso es lo que viene después, porque está ahí, pero es buena Porque la esto es pregunta. lo que está en la primera, ahí dice solución, resistencia, chapa, tracción. Eso es si yo no le hago ningún agujero. Eso es la Claro, chapa enterita. correcto. Nadie dice nada. No, o sea, según lo que vimos el otro día en el teórico, si se la agujerea, pierde un poco de resistencia. Bien, Augusto. Me quedé pensando ahí un poco más, pero no es eso, digamos. Por eso me demoré en contestar. Bien. Bueno, también agrego a eso que tenemos también acá otra de las cuestiones que habíamos hablado también en el teórico con el profe, que siempre o sea, en condiciones de ya de un diámetro de 16 milímetros, un remache lindo, ya lo tengo que calentar para poder conformar luego la cabeza y esto cuando toma temperatura nuevamente a temperatura ambiente va a generar un aplastamiento en la chapa, que si llega a ser tal que la deforma de tal manera que la rompe, no nos serviría. Entonces tengo que ver cuál es la resistencia de la chapa
al aplastamiento en sí. Entonces, bueno, esta tensión, Fíjense, no pierdan de vista que está saltando de la chapa al roblón, del roblón sí, a la chapa de nuevo. está bien, porque hago la acotación que después de esto, en el próximo hablamos de esto, el área de agujero, porque ahí veníamos. En el área de agujero yo tengo el paso y tengo el diámetro de agujero que voy a formar, digamos, en el paso le voy a tener que sacar el diámetro. ¿A eso te referís, Daniel? Por Bien, eso, no quería dejar de decir lo que refiere al aplastamiento para que de pronto después saltáramos a esto. Pero de todas formas, habla del área esa, ¿sí? Como decía recién Augusto, que de pronto va a disminuir la cantidad de chapa porque yo estoy quitando de mis 40, le estoy quitando 16. O sea, de todo esto, yo voy a estar sacando esta parte. Entonces ya no va a estar todo resistiendo porque esta parte se disminuyó. Entonces voy a tener otra área. Entonces, ahora, ya, ¿qué hago? La resistencia a la tracción ahora, área, ¿sí? Voy a sacarlo y voy a tener que son 5.568. Que si hago respecto a la eficiencia en función de la carga que yo sacaba anteriormente, perdón un segundo. Bien. Respecto a la carga anterior, voy a tener la eficiencia que va a dar en un 60% aproximadamente, que es el cociente entre lo que tengo con el área real y en función de lo que tenía anteriormente con la carga obtenida sin tener en cuenta la disminución del área por el agujero. Por o lo sea, que, la chapa con agujero sobre la chapa sin agujero. correcto. Entonces, yo ahí, ¿qué hago? Calculo un nuevo paso. El paso nuevo va a ser igual menos el 1,6 por 0,60, que es el espesor, por la tensión admisible, me tiene que dar este 6.219. ¿De dónde saco esto? Que si yo me voy a ver en la anterior placa, voy a ver si vuelvo. Fíjense que ustedes desde los 9.200 que había sacado, los 6.400, 6.219 es el valor más bajo que me va a soportar, porque yo, si lo cargo a esto, sí, la chapa, la tracción, supuestamente, si supongo yo una sección resistente así, me soportaría 9.200. Si lo voy a ver al aplastamiento, me soporta 6.400, pero voy a la condición más desfavorable que 6.219, que es lo que me soporta al corte. Entonces, en la base de eso, yo habiendo sacado, veo lo que es la resistencia a la tracción en sí y calculo el nuevo paso en base a la condición más desfavorable, mi 6.219, que es lo que me va a poder resistir al aplastamiento, pero yo lo voy a calcular ¿a quién? Al nuevo paso para que me dé en ese valor. Entonces lo hago coincidir, despejo ahí el paso nuevo y me da 4,28, o sea, 42,8 milímetros, mi nuevo paso. Por lo que trabajo ahora al desgarramiento, voy a decir que el paso menos 1,6 es igual a 0,6 por 4,28, este es mi nuevo paso que obtuve, ¿sí? Menos 1,6, entonces me queda que este es igual a 1,61, ¿sí? Bueno,
esto al desgarramiento. La resistencia, la resistencia en sí va a ser la tensión por el área. Yo tengo esta área nueva, lo multiplico y me va a dar 6.225,9, que es, saco que ese valor. Ahora, para obtener la nueva eficiencia en base a mi nuevo valor, recuerden que había conseguido yo anteriormente 5.200, una cosa así. Con este nuevo paso, elevo a 6.225, referido a los 9.200 que tenía como referencia al principio, me da un 67% la eficiencia que estaría dentro de lo bueno o acordado para bien. No sé si querés acotar algo, Daniel. No, solamente hacer la salvedad de esto que estamos tomando en consideración. La chapa por un lado y su resistencia, la disminución de la resistencia por ser agujereada, la resistencia del roblón al corte, la resistencia de nuevo de la chapa al aplastamiento, o sea, estamos yendo y viniendo, es un método iterativo. Sí, y yo sumo a eso que fundamentalmente todo tiene que coexistir y ser una sola, amalgamarse y no, o sea, no puedo tener presente sino al que más de válido está, o sea, en el formato de lo que quien resiste menos, en eso tengo que cernirme para buscarle la solución de que todo vaya en un conjunto resistente total, porque si tengo solamente la resistencia de la chapa y no tengo el cuento del roblón, se me va a ir el roblón, o sea, va a ser quien sea el fusible y rompa. La idea es que todo se mantenga dentro de la lógica de soportar los esfuerzos, como decía el ingeniero, que son distintos y variados en base a, bueno, como hablábamos recién, de tracción, de compresión, hay distintos esfuerzos que se deben reconocer. ¿Preguntas? Compartimos y pasamos, si no... Resumiendo, Sí. hay que determinar cuál es el cuello de botella, cuál es el de todos los elementos que participan y los distintos esfuerzos, cuál es el cuello de botella. Ese es el que va a fijar las condiciones de máxima. Así O es. sea, el de mínima fuerza soportada es el que fija las condiciones para todos los demás. Por lo tanto, si se hace en función de este mínimo, todos los otros están sobrados, pero no tengo alternativas, porque si no se me va a romper el que está de mínimo. Entonces tengo que considerar el desgarramiento, el aplastamiento, la resistencia de la chapa, la resistencia del roblón, al corte, bueno, en fin. Todo esto va a conformar una sola pieza, es decir, va a dejar de ser dos elementos, la chapa por un lado y el roblón por el otro, para hacer una sola cosa, que es la caldera. Y tiene que bancar la presión para la cual está diseñada la caldera. Así es. Les paso a compartir ahora de soldadura. Se pide acá verificar las condiciones de resistencia de una barra de acero dulce de sección transversal rectangular de 6 milímetros por 4 milímetros que ha sido soldado a tope y soporta una carga de tracción de 22.000 kilos. Ustedes ya han hecho, discúlpame Roberto, ¿sí? ¿Ustedes ya han hecho materiales con Rossetti? Sí, profe. Ajá. Entonces ahí hay medio un contrasentido, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por acero dulce? Un acero al carbono, profe. Ajá. ¿Y con qué porcentaje de carbono? ¿Alto o bajo? Alto.
No. Parece que bajo, profe. Bajo porque va a ser más Bueno, dúctil. claro, porque cuanto más carbono le ponen, el acero se hace más duro, que ese es el objetivo. Entonces, cuando le dicen acero dulce, es prácticamente una fundición de hierro, con muy poquitito porcentaje de carbono. Esas cosas no son menores, ¿eh? Tal cual. Bien. Entonces, esta barra, ¿sí? Lo que busco en esto también es que tengamos dimensión real de lo que estamos planteando, porque acá por veces se lo toma desde la base de un 6 y un 4, pero yo les invito a que si tienen cerca una regla y pueden relacionar cuántos son 6 milímetros y 4 milímetros, van a ver que la barra en sí es bastante chiquita, para no decirlo en otros términos, pero es válido definir por veces cuál sería la carga que va a soportar. Entonces, en la base de eso, yo digo, sé que la capacidad de resistencia del material, si ustedes ven anteriormente, en la placa anterior, veíamos que la resistencia, ¿sí?, es de 1200 kilos por centímetro cuadrado. Pero después cuando pasamos acá, dice la capacidad de resistencia del material soldado, el caso S, va a ser 1056, porque está afectado de un coeficiente que es debido a digamos, a la soldadura. No tiene la misma, digamos, resistencia algo que nosotros hemos soldado a algo que está en una sola pieza original. Entonces, se disminuye en un coeficiente, ya le voy a mostrar la tabla en sí, en donde están los distintos coeficientes en base a cuáles son los esfuerzos en sí, pero básicamente hasta acá lo que le adelanto es que este coeficiente está afectado por un K para bajarlo de 1200 a 1056 en 0,88 es el valor que afecta a la tracción. ¿Por qué Entonces, será que lo tenemos que afectar de ese coeficiente de 0,88 y no puedo tomar la resistencia total? ¿Qué pasa en el proceso de soldadura? Y me sumo a decir que es pregunta de examen eso, digo para que tengan en cuenta. ¿Qué pasa ahí? ¿En qué De varía? nuevo lo estamos refiriendo a materiales, ¿eh? Y procesos también. Puede ser que al estar unido al material y no ser hecho uniforme por la soldadura, como que se debilita esa zona por el calentamiento y Ahí todo está. esto. Ese es el punto. El calentamiento. ¿Qué pasa cuando yo caliento una barra de acero y luego la enfrío rápidamente, por ejemplo? Se templa. Se templa. Cuando yo lo vuelvo a calentar para soldarlo y después lo dejo venir a temperatura ambiente, no vuelvo a hacer un temple. ¿Qué pasó con las características del material? Esto ya está relacionado con metalografía. Claro, se produce como si fuera un recocido, por así decirlo. Pierde un Bueno, poco de... cambia la estructura metalográfica. Y ese cambio de estructura metalográfica produce una menor resistencia. Da como resultado una menor resistencia. Y entonces, para no tener que hacer los cálculos todas las veces, se calculan coeficientes, se normalizan, o sea que es un método empírico, y a partir de allí usamos los coeficientes alegremente, por decirlo de alguna manera. Pero como ustedes van a ser ingenieros, tienen que pensar en todas estas cosas. Me sumo a que en realidad esto acontece en un espacio muy
pequeño en donde se eleva la temperatura y baja rápidamente. Entonces, en la soldadura, en la cercanía de la soldadura es donde se resiente el esquema. Le voy a, miren, voy a salir de acá, de esta, porque después vamos a volver a verla, pero había visto o buscado unas, de alguna manera, a ver, acá está. Quería compartirle imágenes. Había buscado algunas imágenes como para ver. Fíjense lo que son esas estructuras. Esto es lo que hace a uniones en sí, de lo que hablábamos. Fíjense la estructura. Hay una persona. Miren, estas son estructuras abulonadas, ¿sí? Observen acá estos perfiles, ¿sí? Doble T, cómo están siendo abulonadas, pero esta chapa de donde se abulona respecto de esta, acá está soldada en este punto. O sea que también la soldadura está presente y fíjense cómo a grandes estructuras les podemos confiar, por definirlo de alguna manera, a los bulones estos. Después, observen lo que es la temperatura, cómo en cercanía se cambia de color. En estas cuestiones de lo que hablábamos, fíjense que en la parte de aquel lado también han soldado y miren cómo cambió de color el tubo este que fue soldado debido a la temperatura. ¿Sí? Acá tienen otro. Estas fueron hechos con soldadura tipo MIG. Después, este es en acero inoxidable. Realmente está muy bueno, ¿sí? Poder ver una muy buena costura, por decirlo así. Hay distintas o cantidades, por definirlo de alguna forma. Fíjense este tubo donde va a ser normalmente, tal vez lleve fluidos adentro, y de pronto cómo le sueldan la pestaña esta para poder hacerlo una unión de las dos cosas. Acá en estos tubos también, ¿sí? Generar estas juntas para poder obtener una junta entre una y otra cañería. Y esto, acá tenía otra, no quiere entrar la... Ahí está. Fíjense en esto, es un chasis de una moto, ¿sí? De competición. Observen la cantidad de lugares donde está tomado y el reticulado generado, todo soldado, una construcción soldada en donde, ¿qué es lo que quiero plasmar en alguna manera? Observen esta, también cómo podemos generar un sinnúmero de formas, ¿sí? Mediante la construcción soldada. Y bueno, y esto es lo que hablaba el profe el otro día, referido a la soldadura blanda, ¿no es cierto? Que es más para algo, digamos, en lo que hace electrónica. Pero la búsqueda que lo que yo quería contar, que está presente la unión de partes, y en esto de la soldadura, en un sinnúmero de lugares. Y observen lo que decía el profe recién respecto de las temperaturas, como en los lugares cercanos a la soldadura, cómo se observa que ahí la temperatura ha hecho su cuestión, ¿sí? No Su sé efecto. ¿Qué decías, profe? Que la soldadura ha hecho su efecto, Sí, que no es otro que disminuir la resistencia. correcto. Y entonces, bueno, eso para los cálculos lo tenemos que tener presente. Y lo tenemos presente en base a aplicarle un coeficiente y poder tenerlo presente. Y estos coeficientes de los que hablábamos, a ver, voy a buscarlo ahora para mostrarles. A ver, una aclaración para que ustedes terminen de entender por qué nos manejamos con Roberto de esta manera. Un técnico tiene que conocer solamente el coeficiente. Le importa 3 pitos de dónde viene, y quién lo hizo y por qué lo hizo. Un ingeniero tiene que saber de dónde viene,
cuál es el efecto que produce, de qué manera se puede minimizar ese efecto. Y entonces allí viene el tema de saber seleccionar a un soldador. El soldador es un artesano que Roberto y yo, con la sapiencia mucha o poca que podamos tener, queremos soldar, no nos va a salir la soldadura, porque es básicamente insistir, 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 practicar, practicar, practicar. Y si uno deja 2 o 3 años de soldar, vuelve de nuevo a cero, tiene que arrancar de nuevo. Es un oficio que en sí mismo es empírico totalmente. Entonces, el técnico puede manejarse en ese sentido, con esa ignorancia con respecto a qué es lo que produce la soldadura. Y yo sé que lo afecta de un coeficiente y la cosa funciona. El ingeniero no puede darse ese lujo. El ingeniero tiene que saber por qué tiene que proceder de esa manera, a qué se debe, cuál es el efecto que produce. Tal cual. Y acá sumo lo que dice el profe, referido a la tabla en sí del coeficiente de trabajo, ¿sí? Del cual habla de la tracción soldadura tope, ¿sí? Atracción, soldadura tope, 88%, por eso lo multiplicamos por 0,88. Si es a corte, ¿sí? Voy a trabajar eso con una aplicación del 75%, es decir, 0,75. Si es a compresión, ¿sí? No voy a tener problema, la compresión trabaja muy bien, no tiene problema. Le doy el mismo valor. Y si es a flexión, en todos los casos, 0,8 a 0,9, ¿sí? Entonces los valores del cual yo tenía, voy a tener 1056, para el caso de corte voy a tener 900, en el compresión 1200, ¿sí? Y en el caso de flexión de 900 a 1080. Trabajo con estos valores, ¿sí? Que es la tabla de coeficiente de trabajo que tenemos. Bueno, dicho esto, vuelvo a Por eso es mostrarles. importante saber a qué esfuerzo va a estar solicitada la pieza que se obtiene mediante una soldadura. Si yo digo, no, este va a estar sometido a flexión, y después resulta ser que no es flexión, es tracción, o es corte. Entonces, habrá que ver cuál de todos los esfuerzos, de nuevo, es el mandatorio. Claro, tal cual. Bueno, volviendo a lo que estábamos, habiéndoles mostrado un poco más, entonces, el caso ese quedaba 1056, entonces yo voy a tener que la carga sobre el área va a ser la tensión que voy a poder soportar. Esto es lo que puede resistir el material, ¿sí? Soldado. Y en función de la carga y el área que tengo, esto se eleva a 91.666, es la tensión que está solicitado el sistema. O sea, esto puede soportar y esto es lo que lo estoy cargando ya. Obviamente, ¿qué sucede? No resiste. Por lo que decido, bueno, ¿cuál sería el área mínima que yo necesito para que me soporte? Entonces, ¿qué hago? El área va a ser la carga sobre la tensión admisible que yo tengo, y una mínima área que voy a tener que necesitar va a ser de 20,83 centímetros al cuadrado. Esto es en función de que esto es lo que puede admitir el material. No hay forma de que lo cargue y no le ponga algo yo que tenga suficiente material que resista. Entonces, ¿qué hago desde ahí? Ahora, con este valor, vamos a la tabla de perfil y obtengo ese perfil que necesito. Si voy a áreas rectangulares, empiezo a buscar. Decíamos, me fijo cuánto era el área, 20,83, 21 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué hago? Me empiezo a buscar acá y busco. Por eso me parece interesante que ustedes tengan manejo de la tabla y empiecen a ver las posibilidades que tengo. Yo tengo un B por un D, ¿sí? El ancho y el alto. Entonces, acá tengo que un 70-30 en 21 podría ser.
¿sí? Que está cerca, pero podría trabajar, y esto ahí entra a jugar también las condiciones de diseño, a ver en dónde va a ir mi barra, qué posibilidades tengo de meter esa barra en el lugar en sí, de qué manera me es más satisfactorio. Entonces, bueno, puedo elegir entre distintas modalidades, porque tampoco puedo decir, ir al lugar y decirle, denme una barra de 20,83. No, yo tengo que tener idea de qué perfiles están, las barras estas salen perfiladas y vienen desde origen así, ya logradas con ciertos valores, y yo tengo que trabajar y dar, digamos, qué perfil tienen que ir a buscar. Digamos, yo desde oficina técnica, como decía el ingeniero, no es lo mismo el técnico que el ingeniero, tiene que dar cabal idea de cuál es el que tiene que ir a buscar y no dejarlo al azar de lo que quiera buscar. Entonces yo directamente pido el material que necesito, el 70-30 o el 100-25, o le doy dos opciones, porque puede que, como está hoy por hoy, que están en falta cosas, che, bueno, no hay 70-30, tráete un 100-25, que vamos a andar lo mismo. Y poder tener esa posibilidad. ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente, es seria. Profe, ¿quería agregar algo? Sí, que diste en un caso el dimensionamiento del perfil, el ancho y el El largo, alto. Sí, o el alto, y en el otro diste el área. Se puede ir por cualquiera de los dos caminos, pero correcto. fíjense cuál es la diferencia entre el 70-30 que estaba hablando allí Roberto, que le da 21 centímetros cuadrados, y el otro, el 100-25, que le da un área de 25 centímetros cuadrados. Pero el dimensionamiento lo tengo que buscar como A y B. No, B y D. B y D, correcto. Sí, incluso está el 160-15, que da 24, ¿sí? Que está ahí subrayado también. Que, insisto en esto, ustedes consideren que cuando van a dar una pieza, una cosa, tienen que ver que sea viable de que encaje en el lugar donde lo voy a meter, que vaya a ser posible, por eso el diseño, eso es la búsqueda. No es agarrar que me parece, total va a resistir, a lo mejor es algo inviable, pero por eso están dadas las dimensiones, y por esto en base al área, busco cuál es el que me puede ir. Puede haber algunas otras más, pero yo le subrayé esa. Y hasta puedo ir a otro perfil, un perfil que sea cuadrado, o puedo trabajar en otro, pero tengo que tener esa consideración. Bien. Vamos ahora al ejercicio Está bien 7. lejos, ¿no? El que resiste con respecto al que se proponía en el ejercicio. El que resiste, sí, nada, bien lejos. Pero la búsqueda de que esté bien lejos, por lo menos en el ejercicio en sí, era plantearles de que esta diferencia que hay, un número de valor numérico y un número de la realidad, porque se suele trabajar con valores de número y no tener la realidad de lo que es. Por eso les invitaba a tener una regla, digamos, cerca, para que tomen dimensión de cuánto sería mi barra, que de 6x4, en donde es una, voy a decirlo así, que me perdone la barra, pero una por barra, una cosa muy pequeña. Y que de pronto puede suceder que esto acontece cuando en Pañol lo que tienen es eso, y dicen, che, podemos poner esta. A ver, vamos a ver, reculemos, la veamos. No, esa, guardarla para otra ocasión, pero eso no aguanta. Entonces, puede acontecer que de oficina, digamos, desde lo que existe de material, se quiera reutilizar y no sea posible. Bien, eso es lo que
quería contarles respecto de esto. Vamos a dejar de compartir, vamos a compartirle el ejercicio 7. En el 7 se pide verificar las condiciones de resistencia de un perfil IPN8 simplemente apoyado que está soldado a tope en la sección correspondiente al momento flector máximo, 25.000 kg/cm, provocando una carga uniformemente repartida, Y ahí coincido mucho con el ingeniero Niveiro, que siempre lo hablamos, que todo esto trabaja mucho lo que es de estática. Necesitan como el agua para vivir, digamos, la estática, para ir entendiendo todo esto en base a una viga simplemente apoyada, que tiene una carga uniformemente repartida, que habla del momento flector máximo, pero básicamente ustedes quienes están o han cursado o la están cursando ya han visto este tema. Entonces, básicamente, vamos a trabajar que el módulo de resistencia, digamos, por tabla, yo voy a tener que el módulo resistente es 19,5 y la tensión de flexión es 1200, ¿sí? Ahora, ¿yo qué digo? Que la tensión va a ser igual al momento sobre W, ¿sí? Esta es la fórmula de Navier, en donde, planteado así, este era lo que nos daba como dato, momento flector máximo, 25.000 kg/cm, sobre el módulo resistente que teníamos desde la tabla, que ya les voy a mostrar la tabla en sí para que ustedes la puedan ver, y me da estos 1282,05. Esto es lo que está soportando este. Ahora bien, para pieza soldada, yo a la flexión tengo que trabajar con el 0,8, este coeficiente del que les había mostrado la tabla ya anteriormente. Este 0,8 por la tensión que tenía de 1200 me da 960, que es lo que yo tengo que comparar. Entonces, si yo comparo, esto es lo que está siendo cargada, es decir, la tensión que está soportando mi sistema, y esto es lo que puede llegar a aguantar, definitivamente, ¿qué va a pasar? Que no resiste, por lo que tendré que o bajarle el momento flector o subirle el perfil. Alguna de estas dos cosas voy a tener que hacer. Bien. Profe, ¿quería agregar algo? No. Estás muteado. No, simplemente decir que a veces se puede bajar la tensión a la flexión, pero no siempre ocurre eso. Entonces la opción, si la máxima tensión no la puedo bajar, esos 1282, no me queda más remedio que cambiar el perfil. Totalmente. A eso voy. Y ahora voy a dejar esto y les voy a mostrar la tabla de perfiles. Porque todo este tipo de tablas que les estoy mostrando, así como trabajamos con la tabla de tornillos, van a tener que ustedes tenerlas a mano para el parcial, para poder optar ustedes cuando se les pida qué poder, cuál sería el perfil a optar, y bueno, van a tener que tener la tabla a mano para poder ¿Cuál es realizar. el perfil
que soporta la máxima tensión requerida dentro del sistema. Claro. Ahí les comparto. Esperen que se cargue, ahí está. Bien. A ver, estoy tratando de que se abra. Bien, ya va a cargarse. Espero. Vamos a dejar de compartir esta. Paciencia. ¿Dónde está? Acá está. Un segundo porque no quiere, no entra la compartición de la pantalla. Voy a salir de acá. Ralentiza todo porque están todos abiertas. Estoy bajándolo para poder, ahí espero. Acá está. Vamos a ver si hay bien. Bien, fíjense, este es un doble T, en donde observen acá el IPN 80. Sí, no sé si. En este, el IPN 80 o el perfil normal 8, el cual establecíamos recién, observen que acá está el 19.5 del que hablamos recién. ¿Sí? El W, el módulo resistente a la flexión, habla de eso. ¿Sí? Para uno de los que sigue, para un perfil normal 28 o un 280 el módulo resistente es 542. Digo porque lo vamos a trabajar en otro ejercicio para que lo vean en sí. Y la tabla les proporciona un sinnúmero de cosas, ¿no es cierto? Valores en función de cuánto es el ala, de cuánto es del alto que yo tengo acá, ¿sí? Que ya vienen generados así. Normalmente estamos trabajando con este, que es un perfil normal, un IPN, ¿sí? Y de pronto hay distintos tipos de perfiles, un IPE, después están estos tipos de perfiles. Muestro así rápido para definir y ver la tabla. Ustedes, yo les sugiero después uno normal, un perfil U, ¿sí? En donde también vamos a trabajar con este perfil, el perfil normal U, y tienen estos perfiles, el perfil del tipo L, ¿sí? Tienen perfiles LD y estos perfiles T, una T, perfiles redondos, ¿sí? Acá vienen en las distintas diámetros que comercialmente se consiguen, ¿sí? Por eso es importante los cuadrados y por último están las tablas rectangulares que vimos recién.
Profe, una pregunta. Sí, Ahí veo en la tabla que había dos valores distintos para el módulo respecto a un eje X y respecto a un eje Y. ¿Nosotros vamos a sí. usar siempre el valor respecto al eje X o puede haber en algún momento donde se use respecto al otro En, eje? en sí, vamos a usar normalmente, sí, respecto al eje X o en particular en base al eje X, al que más resistente, resistencia, el módulo resistente sea mayor, salvo que se explicite de que sea distinto, ¿no es cierto? Pero en Fíjese cómo particular, ubican el eje X y el eje Y en la tabla, porque, por ejemplo, un perfil en Y no se justifica ponerlo en el sentido del eje X, sino para qué uso un perfil si voy a desestimar el sentido en el que mayor resistencia tiene. Entonces, no es lo mismo ponerlo, a ver si ven mis dedos ahí, así que así. Si la I está conformada verticalmente, y bueno, la tendré que usar de esa manera, sobre todo porque la voy a cargar. No tiene sentido que la ponga de costado. supongamos que este sea un perfil. Ponerlo así o ponerlo así, la resistencia que va a tener a una carga de esta manera soporta todo esto, ¿sí? Ahora, si yo esta misma diga, la pongo así, obviamente lo que estoy haciendo que resistencia va a ser, cuando yo cargue acá, va a ser mucho menor mi resistencia que trabajarlo así. Por lo que busco la de mayor resistencia, el módulo resistente sea mayor, porque si no, no tiene sentido. Un doble T, si un perfil normal U o un perfil normal, el IPN, ¿sí? Que tiene doble ala, trabajarlo así con las alas, digamos, acostadas no tiene sentido. Lo lógico es trabajarlo así. Siempre digo, ¿y por qué pongo la palabra lo lógico? Porque puede que para nuestras condiciones de diseño una necesidad particular deba ponerla, pero tengo que ver que resista y bueno, tendré la necesidad y haré de que soporte en base a las tensiones que estén puestas en juego. Tendré que hacer más grande el perfil en sí, pero lo lógico es que si yo tengo un perfil normal, trabaje así de esta forma. No sé si salva la Sí, duda. sí, entendió, profe. Muchas gracias. No, por nada. Bien, paso a mostrarles el ejercicio 8. En este ejercicio 8 habla de verificar las condiciones de resistencia de la viga de esta figura, ¿sí? De una longitud de 3 metros con una carga repartida uniformemente distribuida de 6.000 kilogramos por metro, cuyo perfil normal es un IPN 28, el normal de que yo les mostré recién, y que está soldada a tope en la sección en la cual el momento flector es máximo. Está soldada al máximo momento flector. Entonces, los datos que tengo son que la carga es uniformemente repartida y esta es la distancia que tiene entre apoyos. Entonces, voy a las soluciones en sí. Tengo que el momento flector máximo, va a venir dado por la fórmula Q por L cuadrado sobre 8. De esta manera yo obtengo el máximo momento flector, es decir, tengo este valor de Q, de la carga uniformemente repartida, los 3 metros, digamos que voy a tener sobre el 8, por lo tanto me da este valor de momento flector máximo. Entonces, yo voy a tener que la tensión va a ser momento sobre W, voy a pasar esto que está en kilogramos
lo voy a pasar a kilogramos centímetros, ¿sí? Y voy a tener que dividirlo en este módulo resistente, que es 542, que recuerdan recién cuando vimos la tabla, yo se los destaqué y dije, che, recuerden esto porque vamos a ver después. Bueno, hablaba de ese módulo resistente y me da este valor de tensión al que está soportando. Ahí, o está siendo expuesto. Entonces yo sé que la tensión a la flexión va a ser 1200 por 0,8, el coeficiente de la flexión, me da 960. Por lo que, haciendo la comparación de este con este, no me resiste, porque esto es lo que me da en función del material y esto es lo que está puesto cargado. Ahora bien, tengan el punto en cuenta acá que habla de momento flector máximo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio la condición? Vamos a dejar de compartir. En el caso del ejercicio 9, vamos a ver. En el caso del ejercicio 9, fíjense que habla verificar las condiciones de resistencia de la figura 4, ¿sí? De L igual a 3 metros, es la misma, 3 metros. Teníamos carga 6.000 kilos por metro, ¿sí? Esto es lo que estaba, la misma viga que tenía anterior, pero dice cuyo perfil normal es un IPN 28, es el mismo, pero ahora ¿qué dice? Está soldada y en la sección situada a 0,75 metros del apoyo fijo. Nuestra condición de máximo momento flector se daba en el centro de la viga, es decir, a 1,5 metros. Ahora, yo varíe A ver, ¿cómo es la curva del momento flector para una carga uniformemente distribuida en una viga simplemente apoyada? ¿Qué curva describe el momento flector de este sistema? A ver. Están pensando. Parece la compu mía que está viejita, que tarda pensando. ¿No es una curva exponencial, profe? No es una curva exponencial. No. En la ecuación que le mostró Roberto está elevado al cuadrado, ¿no? Q por L cuadrado sobre 8. Una función cuadrática. ¿Qué tiene por gráfico? Una parábola. Ahí le acepto una parábola. En realidad se llama catenaria porque como está dividida por 8, se suaviza la parábola. Para que ustedes se den una idea, es más o menos la curva que describe un cable entre poste y poste, un cable de distribución de energía eléctrica, entre poste y poste. Ahí te ayudo, profe. Creo, bueno, ese es corte y ese sería el deflector. Es este el formato que tendríamos, más o menos. ¿Sí? O sea, ¿en qué difiere de la parábola? Que tiene las ramas más abiertas, nada más. Exacto. Bien. Les paso entonces, volviendo,
¿qué hago? Yo tengo en esta carga, va a ser Q por L, es decir, la carga en sí que voy a tener por esta carga uniformemente distribuida, vamos a decir que son 18.000 kilos, por lo que saco que cada reacción en los apoyos va a ser de 9.000 kilos. Entonces yo tengo un momento flector ahora a 0,75, voy a tener un momento flector, por lo que si empiezo a generar los distintos diagramas, voy a tener esta viga uniformemente repartida y tengo mis reacciones en A y en B. En lo que hace al diagrama de esfuerzo de corte, voy a tener, posiciono mi RA, ¿sí? Y luego va a tener este formato donde al máximo momento flector, que era en el centro, va a ser nulo el esfuerzo de corte. Y por lo tanto después llega a este otro valor donde cierra de esta manera. Entonces voy a tener que a 0,75 tengo este valor de esfuerzo de corte, ¿sí? Que ya lo vamos a calcular. Y volviendo a lo que mostraba recién, en lo que hace al diagrama de momento flector, voy a tener esta figura del diagrama en sí. Este era el máximo momento flector que teníamos. Este es el valor que ya lo vamos a calcular. Y ahora, analizando lo que hablamos respecto al esfuerzo de corte, yo voy a tener que, podría establecer que el corte va a ser RA menos Q por X. Tengo la cantidad por X, SX es 0,75, que es el valor donde yo tengo la carga que quiero conocer, digamos, en ese espacio del 0,75, cuánto es el esfuerzo de corte, y me da un valor de esfuerzo de corte de 4.500 kilos. ¿Sí? Eso es el esfuerzo de corte, analizado por el esfuerzo de corte. Ahora, analizando el momento flector, va a ser Q por X sobre 2, o sea, el valor de la fuerza por la distancia, esto es la fuerza por la distancia en sí, para que haga momento, ¿sí? En función de cómo gira, voy a tener uno negativo y otro positivo, el RA que va a ser en este formato, por lo que sacando el valor de acá, cambio el RA que conocía, el 0,75 del X, los 6.000, que es la carga uniformemente distribuida, el 0,75 al cuadrado sobre 2, por lo que mi momento va a dar en ese valor de los 5.062. Si voy entonces de la tabla, ¿sí? Yo sabía que este era el valor de W, por lo tanto, este valor que yo tenía que obtuve recién a los 0,75, la tensión de flexión que va a estar soportando acá va a ser 506.200, ¿sí? Kilogramos centímetros, porque tengo en centímetros de la tabla. Recuerden esto porque por veces me hacen de que sacan el valor en centímetros acá y me lo dividen en lo que tengo en metro. Ojo con eso, digo para que no les pase en el parcial. Por lo que la tensión de flexión, digamos, a los 0,75 habla de 934. Si voy ahora a lo que acontece en corte, voy a tener la carga sobre el área. Esto también lo saco de la tabla del área en sí, que voy a tener de ese perfil. Entonces, voy a tener los 4.500 sobre el 61, por lo que me da una tensión debido al corte de 74. Entonces, se debe cumplir para resistir flexión y corte que la tensión va a ser la raíz cuadrada de cada uno de los anteriores al cuadrado, la de corte y la de flexión al cuadrado. Y eso debe cumplir que sea menor o igual a 960 a 1080.
¿sí? Normalmente trabajamos con la condición más baja, que es los 960. Entonces, yo hago lo que tenía anteriormente, los 934 y los 74 al cuadrado, y eso me arroja un 937 kilos, que para este caso, ¿sí? Si lo comparamos a 960, 937, resiste, ¿sí? Al haber hecho solamente cambiar, en vez de soldar al momento flector máximo, haberlo soldado a 0,75 del apoyo, es decir, tomar un cuarto del apoyo, y de pronto voy a tener flexión y corte, pero con la misma viga puedo trabajar soldándolo en distintos lugares, ¿sí? Eso es lo que quería comentarle y mostrar. Definitiva, lo que intuitivamente habíamos dicho cuando hablamos en la parte teórica, bueno, ahora se verifica que cuando voy a soldar dos perfiles, no lo tengo que hacer ni en el lugar de máximo momento flector, ni en el lugar de máximo esfuerzo de corte. La solución de compromiso es a la mitad entre los dos. Bárbaro. Y ahora ya no es porque lo dice Niveiro, lo han comprobado mediante una aplicación práctica del tema. 10. Estoy abriendo los ejercicios que quedan. Ya quedan pocos. Bien. Entonces, ahora les comparto. Bien. En este habla de una viga de la figura 5, ahí la pueden ver a la figura, ¿sí? Que tiene una longitud de 2 metros y está sometida a dos cargas de 50 kilos cada una, situadas en el extremo, y otra a 0,75. Su sección transversal tiene un área de este tipo y un módulo de resistencia a la flexión de 80. Se pide verificar la sección resistente situada a 0,5, perdón, y a 1,5 del punto O. Desde acá a 0,5 y a 1,5. Si las mismas han sido soldadas a tope, adoptar una tensión omnisciente de la flexión de K sub F igual a 1200. Bien. Entonces, planteado esto así, tengo estos datos, que los pongo de esta manera, los explicito acá, y vamos a lo que es en sí el hecho. Entonces tengo mi viga en donde está a 0,75 uno de otro. Yo voy a ver ahora qué sucede a 0,5. Es decir que si yo hago las sumatorias, tengo esta carga. Cuando voy haciendo sección a sección, lo único que tengo es la carga de menos P, que da igual a 0, por lo tanto B es igual a P, y este esfuerzo de corte en sí va a ser 50 kilos, porque no tengo otra carga, sino solamente los resistentes de la sección en sí. Esto en base a el corte.
¿sí? Visto de esta manera, o sea, esto es el B. Recuerden que es a 0,5. A 0,75 recién aparece la otra fuerza. Entonces, la única que está es el esfuerzo que en sí que está presente. Si voy a la sumatoria del momento que me debe ir igual a 0, voy a tener el momento que hace más P por X, que debe ir igual a 0, y en donde voy a tener que el momento en sí va a ser igual, paso para el otro lado, P por X, que es 50 kilos, que es lo que tenía, por 0,5, que es la distancia donde yo estoy trabajando o buscando la sección en sí resistente, por lo que el momento me da en 25 kilogramos. Ahora, si yo lo voy a trabajar a esto mismo para el 1,5, momento, para el 1,5 voy a hacer que la sumatoria de la fuerza, ¿sí?, sea igual para el corte sea igual a 0, en donde voy a tener el caso de B, que va hacia abajo, el caso de P, que también va hacia abajo, y el P que va en sentido contrario. Entonces, si yo lo organizo de esta forma, voy a trabajar que va hacia abajo, luego encuentra esta P y el B. Entonces, yo puedo simplificar acá P y P, menos P más P igual a 0, y este B queda igualado a 0, por lo que en tanto a la sección de 1,5, el esfuerzo de corte es 0. A lo que hace el momento flector, voy a tener que lo mismo, el momento voy a ir viendo en base a las distancias, ¿sí? El momento en sí, más el P por X, que es esta P por la distancia en sí, y el P por X menos A, que es la distancia que hay, digamos, entre esto y el 1,5 que estoy tomando. Entonces, fíjense que acá el X menos A habla de 1,5, que es mi valor de X, y el 0,75 que tengo desde acá a la fuerza. Por lo que me da esto, resolviendo, me da un momento flector de 37,5 kilogramos. Entonces, ¿qué pasa? A los 0,5 metros, ¿qué es lo que tenía? Una tensión de flexión, momento sobre W. Este es el momento que había sacado, el W que tengo. Voy a tener una tensión de flexión de este valor. Al corte tenía 50 sobre 25. La tensión del corte va a ser 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo que, haciendo la sumatoria de las tensiones de corte y la de flexión al cuadrado, raíz cuadrada de eso, debe ser menor o igual a 1200. En realidad ahí está planteado que esos 1200 serían 960 porque está trabajando a la flexión, ¿sí? Tengan presente, ahí hay algo que creí haberlo corregido y no sé si lo corregí en el otro. Pero como está lejos lo mismo de los 960, resiste en sí tranquilamente a los 0,5. Y para los 1,5 voy a tener tensión, momento flector sobre W, tengo este valor de tensión a la flexión, y a 1,5 sí resiste porque en este caso para el valor de 1,5 no teníamos corte. Entonces, al no tener valor de esfuerzo de corte, directamente trabajábamos con él. Insisto que esto tengan presente que no es 1200, sino 960. Pensé que lo había corregido y no sé por qué no me salió, no me lo tomo. Bueno,
Ese sería el ejercicio 10. Vamos a compartir el 11 rápidamente. En el 11 trabaja con verificar las condiciones de resistencia de una soldadura de una barra de 50 milímetros de ancho, 7 de espesor, unida a una plancha realizada mediante dos cordones frontales, tengan presente esto, y que soporta una carga axial de 5.000 kilogramos. Adoptar un H igual a E y un K sub Z igual a 1.200. Entonces, la carga que tira de acá son 5.000 kilos, la tensión es 1.200, ¿sí? La tensión del material. Por lo que cuando voy a trabajar, sé yo que la tensión, digamos, que voy a tener yo a la soldadura, soldado el material porque trabaja a la tracción, ¿sí? El cordón está trabajando a la tracción, voy a afectarlo de mi coeficiente 0,88. Por lo que voy a trabajar con una tensión admisible de 1056. Entonces, les muestro en sí lo que es el área que va a hacer que soporte. Observen que yo voy a tener una tensión, es una carga sobre el área. En esta área que ustedes ven acá, es el área donde nosotros vamos a utilizar por el cálculo, que es nuestra apotema, ¿sí? Del triángulo que genera, este es mi cordón de soldadura. Yo voy a tomar desde el inicio y el fin, o inicio y fin lo mismo, este triángulo voy a realizar y voy a trabajar con esta sección que está graficada acá, ¿sí? Entonces, como solución, el A esta es 0,7DH, ¿sí? En donde esta área, esta apotema va a ser 0,7 de la altura en sí, del H que mide 7, por lo tanto me da 4,9. En realidad ese 0,7 está redondeado. La apotema siempre es 2/3 de la altura. ¿Y sería el 0,707 o no? ¿Por la raíz cuadrada o no? Estaba muteada, no se te escucha. 0,66, 2/3 de la altura. Ah, bien. 0,66. Bien, es válido. Entonces, redondeado, como dice el profe, es 0,7. Y luego que yo voy a multiplicar que el área en sí resistente va a ser el área, esta que habíamos visto anteriormente, por el ancho en sí, donde voy a tener que este valor de 2,45 centímetros cuadrados. Por lo que la tensión yo conozco que es la carga sobre el área, despejo de ahí la carga, que va a ser la tensión por el área. Esta es mi tensión resistente, este es mi área en sí. Es decir que un cordón, va a soportar 2.587 kilos. ¿Sí? 2. Al ser 2 los cordones previstos, ¿sí? Porque voy a tener doble cordón frontal, voy a decir que admite una carga admisible de 5.174, que es mayor esa carga que los 5.000 que tenía previsto, por lo tanto, sí resiste. Y vamos a la última. El ejercicio 12.
en este, habla acá de la misma unión del problema anterior, pero ahora realizando cordones laterales, adoptando un 6,7 milímetros de la altura. Entonces, los cordones laterales, hablamos de estos cordones, en donde acá fundamentalmente lo que va a pasar con esto, antes teníamos frontales, ¿se recuerdan? Ahí y abajo de esto. Acá voy a hacer cordones laterales, ¿sí? Y estos cordones laterales generan que el esfuerzo es de tracción de esta con esta chapa, pero el cordón está soportando al corte, ¿sí? Entonces, es fundamental la diferencia. Entonces, ahí voy a tener mi apotema esta, los 2/3 del que habla el profe. Entonces, voy a tener que, al ser al corte, el coeficiente que utilizo es el 0,75. Entonces, L-1 se hace una salvedad ahí que se le resta 1 por el inicio y el final porque hay una cierta, cuando se va a iniciar el arco no está totalmente con las condiciones óptimas, y cuando se retira uno de hacer la soldadura también el fogonazo que se da es distinto al resto, por lo que se le resta ese 1 para no tenerlo presente en el cálculo, o mejor dicho, teniéndolo presente en el cálculo, poder tener que lo que saque como valor de L sea tenido en cuenta. Entonces, el largo del cordón. Se toma la continuidad, lo que se sabe a priori que es discontinuo, que es el inicio y el final, se le resta en ese 1 que está presente allí. De nuevo es empírico el asunto. Tal cual. Entonces saco de esta manera el área. La apotema sabíamos que el 0,7 de H, habíamos redondeado. Entonces sé que la tensión admisible va a ser la carga sobre el área, por lo que yo voy a tener la carga, va a ser igual al área por 0,75 de K sub Z, que es la tensión admisible. Pase esto para allá. Entonces, yo acá, la carga va a ser el L-1 por el 0,7 que es el A, ¿sí? Entonces, y el 0,75 de K sub Z es lo que habíamos planteado anteriormente. Entonces, yo puedo despejar de este caso la longitud del cordón. Es decir, cuánto debo soldar para que me resista la carga. La carga yo la conocía. Entonces, el H también, el K sub Z también. Por lo que, despejando, me queda esta fórmula de la carga sobre 0,7 por 0,75 de K sub Z, más 1, en donde dándole valores a todo esto, me da un cordón de 12,84 centímetros, ¿sí? El L. Lo que nos pone de manifiesto que el cordón resistente debe ser no menor a 13 centímetros, o sea, redondeando también, ¿sí? Para el caso de cordones laterales, será repartido en 2 cordones iguales de 6,5 centímetros para que no se generen esfuerzos de momento. Es decir, si yo pusiese un solo cordón de 12,84 o de 13, no estaría haciendo bien porque se me generarían esfuerzos de momento. Al dividir ese cordón en 2 y poder establecerlo, repartir en los 2 lados, voy a tener la cantidad suficiente de sección resistente y que va a optimizarse porque no vamos a tener los efectos de momento que se puedan generar. En realidad los momentos se generan, pero se cancelan entre sí. Correcto, exacto, se cubren y no, está bien, es así tal cual. Bien, hasta acá es el práctico en sí. De acá a 2 semanas, es decir, la semana que viene me tienen que entregar
la parte del teórico, y de acá a 2 semanas el práctico 4 y 5. Recuerden que habíamos hecho los 4 ejercicios anteriores, estaban logrados para que fueron en el parcial anterior, y ahora a partir del 5 en adelante hasta el 12 tienen para completar el práctico 4 y 5. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, profe de Niveiro, no sé si querías agregar algo. No, si tienen alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre. Así es. ¿Alguna consulta más? Bueno. Se ve que está todo bien, así que por hoy, suficiente. Que tengan linda semana. Nos vemos el 17 de agosto, que debiera ser feriado, pero por estas cuestiones del turismo y demás hierba pasa el 16. Así que nos van a tener que soportar de nuevo el No se martes salva ni 17. por San Martín. Bueno, muchas gracias por estar ahí y nos estamos viendo. Cualquier cosa nos comunicamos vía mail o vamos a estar en comunicación. Así que nos estamos Bueno, viendo. gracias, profe. Gracias a ustedes. Que Nos tengan vemos. buena Perfecto, semana. profe. Muchas gracias. Chao, Gracias. profe. Chao, Rocío. Chao, profe. Chao. Profe, ¿me escucha? No, yo quería preguntar al profe.